los zombies. Esos muertos vivientes que tantas veces hemos visto en películas y series, tienen un origen mucho más complejo y fascinante de lo que la cultura popular nos ha hecho creer. Lejos de ser una invención hollywoodiense, los zombies tienen raíces profundas en la historia y las tradiciones de Haití, un país cuya historia está marcada por la lucha por la independencia, la violencia, el sincretismo religioso y el vudú. Examinaremos el verdadero origen de los zombies en relación con todo esto y los estudios científicos que han intentado explicar este fenómeno. Para entender el origen de los zombies, primero debemos conocer la historia de Haití. A finales del siglo XVIII, Haití era una colonia francesa conocida como Saint-Domingue, una de las más ricas del mundo gracias a la explotación de esclavos africanos en las plantaciones de azúcar y café. Pero en 1791, los esclavos se rebelaron, liderados por figuras como Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines y otros líderes visionarios que soñaban con una sociedad libre de la opresión colonial y la esclavitud. La revolución haitiana fue una lucha feroz que duró más de una década. En 1804, Haití se convirtió en la primera república negra independiente del mundo y en el primer país en abolir la esclavitud. Sin embargo, la independencia también trajo consigo un largo periodo de inestabilidad política y económica, que influyó en la consolidación de las creencias vudú como un pilar de la cultura haitiana. El vudú es una religión sincrética que combina elementos de las creencias africanas traídas por los esclavos con el catolicismo impuesto por los colonizadores europeos. En el vudú, el mundo espiritual y el físico están íntimamente conectados y se cree que los loas, espíritus, pueden influir en la vida de los humanos. Esta religión se desarrolló como una forma de resistencia cultural y espiritual frente a la opresión esclavista, permitiéndose a los esclavos mantener un vínculo con sus raíces africanas y encontrar una forma de consuelo y esperanza. En el vudú, los rituales son fundamentales y a menudo incluyen danzas, cantos y sacrificios de animales para honrar a los loas. Los practicantes creen que los loas pueden poseer a los humanos durante las ceremonias, permitiéndoles interactuar directamente con el mundo espiritual. La religión vudú también incorpora una cosmovisión que divide el mundo en el visible y el invisible, donde los espíritus de los muertos continúan existiendo y pueden ser invocados para ayudar o castigar a los vivos. A finales del siglo XIX, el diplomático británico Spencer St. John publicó Haití o la República Negra, un libro que, aunque plagado de prejuicios racistas, introdujo en Europa la idea de los zombies haitianos. St. John describió relatos de individuos que, después de ser dados por muertos, regresaban a la vida, pero en un estado de trance o sumisión total. Aunque sus observaciones eran exageradas y sensacionalistas, ayudaron a cimentar la imagen del zombi en el imaginario occidental. St. John también habló de los rituales vudú y de los bokors, señalando que estos hechiceros podían manipular a las personas a través de pociones y conjuros. Aunque su trabajo carecía de rigor científico, sentó las bases para futuras investigaciones sobre el tema. El antropólogo y etnobotánico Wade Davis es una de las figuras clave en la investigación moderna sobre los zombies. En la década de 1980, Davis viajó a Haití
para investigar informes sobre zombies y el uso de sustancias que podrían inducir un estado similar a la muerte. Su trabajo culminó en el libro La serpiente y el arco iris, donde propone que los zombies son creados mediante una combinación de sustancias tóxicas, rituales culturales y manipulación psicológica. Davis identificó 2 sustancias clave en el polvo zombie: la tetrodotoxina, un potente veneno encontrado en el pez globo, y la datura, una planta con propiedades alucinógenas. La tetrodotoxina puede inducir un estado de parálisis que se asemeja a la muerte, mientras que la datura puede causar confusión y amnesia. Davis sugirió que el polvo zombie se usaba para crear una aparente muerte, tras la cual la persona era enterrada y posteriormente desenterrada y reanimada por el Bokor. El Bokor es una figura central en la religión vudú, conocido por su capacidad de manipular el mundo espiritual y utilizar la magia para diversos fines. A diferencia de los sacerdotes vudú tradicionales, que sirven a los loas con propósitos benevolentes, los Bokors a menudo son vistos como hechiceros que practican magia negra. Los Bokors son expertos en la creación de amuletos, pociones y maldiciones. Una de sus prácticas más temidas es la zombificación, donde utilizan sus conocimientos para someter a sus víctimas y privarlas de su voluntad. Este poder les confiere una influencia considerable en sus comunidades, ya que el temor a ser convertido en zombi es un poderoso disuasorio contra aquellos que podrían desafiar su autoridad. El rito de la zombificación es un proceso complejo. El primer paso es la administración del polvo zombi, que puede ser aplicado a través de la piel o ingerido. La tetrodotoxina induce un estado de parálisis casi total, haciendo que la víctima parezca muerta. En muchas comunidades, los signos de vida son tan débiles que incluso los médicos pueden ser engañados, llevando al entierro prematuro de la persona. Después de ser enterrado, el Bokor desentierra a la víctima y la reanima utilizando otro conjunto con sustancias y rituales. La persona reanimada, ahora un zombi, suele estar en un estado de confusión y amnesia, lo que la hace susceptible al control del mago, pudiendo ser utilizado como un esclavo o trabajador en una servidumbre perpetua. Bajo el control del Bokor, los zombis realizan trabajos forzados y viven en un estado de alienación total. Este destino es una de las razones por las que la zombificación es tan temida en Haití, simbolizando la pérdida de la autonomía y la identidad. Este proceso se ha documentado en casos reales, siendo el más famoso el de Clervius Narcisse, quien en 1962 fue declarado muerto y enterrado, solo para reaparecer 18 años después, afirmando haber sido convertido en zombi por un Bokor. La historia de Narcisse fue investigada por Wade Davis, quien consideró su caso como una prueba del uso del polvo zombi en la cultura haitiana. Aunque la teoría de Wade Davis fue revolucionaria, también ha sido objeto de críticas. Muchos científicos cuestionan la efectividad de la tetrodotoxina en las dosis descritas por Davis, y otros señalan la falta de pruebas concluyentes sobre la existencia del polvo zombi. Además, algunos críticos argumentan que Davis pudo haber sido influenciado por el deseo de encontrar una explicación científica a un fenómeno culturalmente complejo. Sin embargo, la teoría de Davis resalta la importancia de considerar tanto los aspectos biológicos como los culturales en la comprensión del fenómeno de los zombis. El vudú, con su rica tradición y simbolismo, proporciona un contexto en el que la zombificación
puede ser vista como una forma de control social y como una metáfora de la explotación y la resistencia. La verdadera historia de los zombies es un testimonio de la complejidad de las creencias humanas. Desde su origen hasta su papel en las tradiciones vudú y las investigaciones modernas, los zombies representan mucho más que simples criaturas de horror. Son un reflejo de la historia, la cultura y la continua lucha por el entendimiento entre diferentes formas de conocimiento. Al explorar la verdadera historia de los zombies, descubrimos no solo un fenómeno fascinante, sino también una ventana a las profundas tradiciones y resiliencia del pueblo haitiano.